Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto pueden ser imaginados como diferentes lentes para observar una misma realidad. Cuando hacemos una investigación, la elección del enfoque no depende de cuál sea mejor, sino de qué pregunta queremos responder. Por ejemplo, en el enfoque cuantitativo nos centramos en el cuánto y en el qué tan seguido. Este enfoque se basa en los números, la medición y la estadística. Su objetivo es reportar datos exactos, probar hipótesis o buscar patrones de causa y efecto. Es sumamente estructurado y busca ser lo más objetivo posible. Por otro lado, en el enfoque cualitativo tenemos las preguntas del por qué y el cómo. Este enfoque se centra en comprender los significados, las experiencias y las perspectivas de las personas. No busca números, sino palabras, narrativas y descripciones detalladas. Es flexible, abierto y se desarrolla en entornos naturales. Por último, en el enfoque mixto, el panorama completo, como su nombre lo dice, es porque combina lo mejor de ambos mundos. No se trata solo de aplicar los dos métodos por separado, sino de entrelazar los datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para obtener una comprensión mucho más profunda y compleja del problema, trabajando con una fase cuantitativa para empezar y siguiendo por último con una cualitativa para explicar el porqué de los números conocidos o viceversa. El diseño de investigación es la estructura, el mapa o el plan de acción que un investigador diseña para responder a sus preguntas de estudio y comprobar sus hipótesis. Básicamente es el camino metodológico que decides seguir para que los resultados de tu investigación sean válidos, objetivos y confiables. Para esto hay una serie de componentes claves que permiten que un diseño de investigación esté completo. Por ejemplo, la población o muestra, la recopilación de datos, el análisis o el control de variables. En ejemplos de la población vendría siendo a quién vamos a estudiar. Por otro lado, en la recopilación de datos es el cómo vamos a obtener dicha información, mientras que el análisis es cómo vamos a interpretar estos datos. Y por último, el control de variables es cómo nos aseguraríamos de que otros factores externos no alteren nuestros resultados, dependiendo del enfoque cuantitativo o cualitativo. Existen diferentes tipos de diseños de investigación. Estos se escogen dependiendo del enfoque que se haya seleccionado previamente, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto. Dentro del enfoque cuantitativo se encuentran los diseños de investigación experimentales y no experimentales. Los diseños experimentales manipulan intencionalmente la variable independiente para analizar los efectos sobre la variable dependiente dentro de una situación de control. Entre estos se encuentran los pre-experimentos que tienen un grado de control mínimo, los quasi-experimentos que implican grupos intactos y los experimentos puros que buscan comprobar las relaciones de causa y efecto garantizando la máxima validez interna mediante la asignación aleatoria de participantes y el uso de grupos de control. Seguidamente, los no experimentales, a diferencia del anterior, se realizan sin la manipulación deliberada de la variable y solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Este se divide en dos tipos, los transaccionales y los longitudinales. El primero se caracteriza por la recolección de datos en un único momento y se clasifica en explorativos, descriptivos y correlacionales causales. El segundo tiene como propósito analizar cambios a través del tiempo. Se clasifica en diseños de tendencia, análisis evolutivo de grupos y diseños de panel. Dentro del enfoque cuantitativo, las técnicas e instrumentos más comunes incluyen las encuestas, cuyos instrumentos son los cuestionarios, formularios y escalas de actitud. Otra de las técnicas es el análisis de datos secundarios, que consiste en la recopilación y revisión de datos que ya existen. Su instrumento principal son las fichas de registros de datos, hojas de cálculo y bases de datos. También están los experimentos, cuyos instrumentos son los equipos de medición estandarizados, bitácoras de laboratorio y software de simulación. La observación estructurada, la cual consiste en la cuantificación de acciones, comportamientos o fenómenos observados de manera rigurosa por medio de listas de cotejo, fichas de observación, plantillas de registro y matrices de frecuencia. Por último, las entrevistas estructuradas, cuyos instrumentos son los cuestionarios o guías de entrevista estructurada. Enfoque cualitativo. Se centra en comprender el fenómeno desde la perspectiva de los participantes, explorando sus experiencias, significados y contexto. Diseño fenomenológico. Su objetivo principal es explorar y describir las experiencias vividas por la persona respecto a un fenómeno. ¿En qué consiste?
El investigador busca encontrar los elementos comunes de lo que vivieron varios individuos, como por ejemplo investigar cómo vivieron psicológicamente el confinamiento de un grupo de adolescentes de una misma comunidad. Diseño etnográfico. Busca describir y analizar ideas, creencias y significados de grupos culturales. ¿En qué consiste? El investigador suele involucrarse directamente en el grupo durante un tiempo prolongado para entender su estilo de vida desde adentro, como por ejemplo estudiar las tradiciones, dinámicas sociales y formas de comunicación de un pueblo indígena aislado. Y por último tenemos el diseño de investigación-acción. Es un diseño cíclico para resolver un problema práctico y mejorar una situación específica. ¿En qué consiste? No solo busca entender la realidad, sino transformarla. Los propios participantes se involucran activamente en el proceso para proponer y aplicar soluciones, como por ejemplo, un grupo de profesores que detectan un problema de convivencia en su escuela, diseñan y evalúan un nuevo plan de mediación escolar. El diseño de caso cualitativo es una metodología que analiza de forma intensiva y profunda un fenómeno en específico. Puede ser una persona, un grupo, una organización o un evento en su entorno real. Su función principal es la comprensión detallada de las particularidades de la unidad. En lugar de buscar la generalización estadística, este requiere una delimitación clara y se apoya en múltiples fuentes de evidencia, como entrevistas, observaciones y análisis de documentos. En lugar de manipular variables, el investigador explora las complejidades, el contexto social, cultural o histórico que los rodea. El diseño de teoría fundamentada es un enfoque de investigación cualitativa donde la teoría surge directamente de los datos recopilados. En lugar de partir de hipótesis predeterminadas, su objetivo principal es construir teorías que expliquen procesos, acciones e interacciones sociales desde la perspectiva de los propios participantes. Se caracteriza por 3 elementos claves que serían el método comparativo constante, el muestreo teórico y el proceso de codificación. Este último se realiza en 3 fases, que serían la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. Las técnicas y los instrumentos de acuerdo al enfoque cualitativo. En la investigación cualitativa es súper común confundir estos dos conceptos, pero la diferencia es muy sencilla. La técnica es el procedimiento o la estrategia que usas para recoger la información, el cómo vas a obtener los datos. Y el instrumento es la herramienta física, digital o el soporte que utilizas para registrar y guardar esa información, el con qué lo vas a hacer. Para que lo podamos ver de forma más clara y organizada, a continuación les voy a dar unos ejemplos de las principales técnicas cualitativas con sus respectivos instrumentos. La primera que podemos apreciar es la observación. Su instrumento sería un diario de campos, notas de campos, guías de observación, etc. ¿Para qué? Para capturar comportamientos, interacciones y contextos en su estado natural sin intervenir. Otra que podemos apreciar es la entrevista. Su instrumento sería guías de entrevista con guiones de preguntas abiertas, grabadora de audio-video y consentimiento informado. Para comprender a fondo la perspectiva personal, experiencia y significados de un individuo. Otra técnica puede ser el análisis documental. Su instrumento es la matriz de categorías, fichas de registro de contenido, software de análisis, y es para examinar documentos escritos, cartas, leyes, diarios o registros históricos existentes. Al igual que también podemos presenciar historias de vida. Sus instrumentos pudieran ser las líneas de tiempo, relatos bibliográficos, archivos fotográficos o personales, y es para reconstruir de manera cronológica y profunda la trayectoria vital de una persona. Enfoque mixto.
Este es una metodología que integra en un mismo estudio al método cualitativo y cuantitativo. Su objetivo es obtener una visión más completa y holística de un problema de investigación aprovechando la fortaleza de ambos paradigmas y compensando las debilidades individuales de cada uno. Como instrumento principal se utiliza la encuesta y la entrevista. Entre sus características principales se encuentran la combinación de sus fortalezas a través de la integración y la complementariedad. Valida y corrobora los hallazgos cruzando los datos y sus resultados ganan más credibilidad. Se basa en la utilidad sin necesidad de atarse a un solo paradigma y sus datos pueden recopilarse de manera simultánea o secuencial. Uno de los ejemplos más importantes es cuando se miden los cambios en la presión arterial y las dosis de los pacientes, serían los datos cuantitativos, y se aplican grupos focales para que expresen cómo se siente con el tratamiento como datos cualitativos, lo cual todo esto sería el tratamiento médico. Los diseños secuenciales. Estos son métodos donde los datos se ejecutan y evalúan en un orden específico una etapa tras otra, y su aplicación abarca la investigación científica, la estadística médica y la tecnología. Esto se divide en dos tipos de diseños: el diseño secuencial explicativo o DEXPLIS y el diseño secuencial exploratorio. Primero recolecta y analiza los datos cuantitativos y se realiza una fase cualitativa para explicar los resultados numéricos obtenidos. Y el segundo comienza con una fase cualitativa para explicar un fenómeno y luego con una fase cuantitativa basada en los hallazgos de la primera etapa continúa su procedimiento. Sus características principales son: las tareas se ejecutan una tras otra en fase ordenada, permite adaptar, modificar o detener el estudio si los resultados lo justifican, ahorrando tiempo y recursos, y sus datos se acumulan a intervalos regulares, facilitando su gestión sin requerir un equipo masivo. Y uno de sus ejemplos más importantes es que en un colegio se realiza una prueba estandarizada de matemáticas, sería el método cuantitativo, y al ver resultados inesperados o bajas calificaciones, se realizan entrevistas a los estudiantes, ya sería el método cualitativo, para entender las razones de sus respuestas. El diseño concurrente es uno de los enfoques más utilizados en la metodología de la investigación mixta. Es el mapa de ruta donde la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos se realizan de manera simultánea e independiente durante una misma fase del estudio. En este caso, utilizaremos el instrumento REI, cuestionario mixto, autoadministrativo o por encuesta. Es el instrumento más utilizado porque optimiza el tiempo. Un solo formulario enviado a los participantes que contiene preguntas cerradas de escala Likert. Ejemplo, del 1 al 5, ¿qué tan estresado se siente? O evalúe del 1 al 10 el servicio de atención médica, seguida inmediatamente de preguntas abiertas de desarrollo. Ejemplo, describa las razones principales de su estrés. Detalle qué aspectos específicos influyeron en la calificación que otorgó anteriormente. El diseño integral en las investigaciones mixtas es el enfoque metodológico donde los datos cuantitativos y cualitativos se fusionan y combinan de manera real a lo largo del estudio, evitando que parezcan dos investigaciones separadas en un mismo documento. Si el diseño concurrente decide cuándo se recolectan los datos, al mismo tiempo el diseño integral decide cómo se mezclan para que el resultado final sea más profundo y completo que la simple suma de sus partes. El diseño de investigación es la ruta o el mapa estratégico que define cómo se recolectarán y analizarán los datos para responder al problema de estudio. Su elección depende enteramente del enfoque seleccionado. El cuantitativo recurre a diseños experimentales y no experimentales para medir y generalizar. El cualitativo emplea diseños fenometodológicos, etnográficos, de investigación-acción, de caso o de teoría fundamentada para comprender significados y contextos profundos. Y el mixto articula ambas realidades mediante diseños secuenciales concurrentes e integrales.